Bien, pues vamos a estar iniciando este periodo de enero a junio en lo que es la materia de finanzas para las relaciones internacionales. Me dicen ustedes si por alguna razón me corto o se oye mal para poder tratar de solucionarlo de cualquier manera. Mi nombre es el maestro Luis Constantino Elizondo Paredes, yo soy internacionalista de profesión en mi primera licenciatura, soy licenciado en periodismo también en mi segunda licenciatura, tengo un posgrado en ciencias políticas y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en administración pública y políticas públicas aplicadas. Como internacionalista, precisamente, pues nos van marcando muchas pautas las relaciones internacionales, puesto que no nada más nosotros, como ustedes sabrán, pues nos dedicamos al análisis económico, financiero, desde la perspectiva económica, ¿no? O sea, me refiero a la visión que siempre manejan los economistas. Nosotros tenemos que ir más allá. ¿Por qué razón? Porque tenemos, pues, este campo multidisciplinario en el cual pues se van englobando pues el campo de la política, el campo del comercio internacional, del comercio exterior, las balanzas de pagos, la microeconomía, la macroeconomía, incluso las tendencias ideológicas, ¿no? En su momento, el socialismo, el capitalismo, pues estaban dividiendo al mundo en este mundo bipolar. Y pues obviamente también las finanzas internacionales estaban, ¿no? en este vaivén de definición y distanciamiento también de muchos procesos que se dieron alrededor del mundo, ¿no? Entonces, instituciones internacionales que empezaron a surgir mucho después, ¿no? de la Organización de las Naciones Unidas, que en su principal pues, génesis, digamos, el 4 de octubre del 45, pues no se podía establecer un marcaje, ¿no? como tal, o un sistema global financiero como tal, porque pues no estábamos involucrados tan acelerado en el proceso, digamos, globalizador, no nos habíamos percatado, digamos, de quién iba a ganar, ¿no? El sistema internacional, de cierta manera, estábamos en el seno de la Guerra Fría, se estaba dando muy por encima otras prioridades en la agenda, es decir, la parte, digamos, de la industrialización, ¿no? Bajo la tónica del estado de bienestar o la sustitución de importaciones, y el libre comercio quedaba todavía en stand-by, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, pues empezaron a haber cambios, ¿no? Empezaron a haber cambios en los 70s con la aparición de las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el grupo del Banco Mundial, que son varias instituciones. Obviamente, pues la consolidación y creación misma, ¿no? del sistema internacional y bueno, ese marcaje que ha venido evolucionando. Hoy en día, pues hablar de finanzas internacionales, precisamente, pues primero tenemos que entender, ¿no? la base de qué son las finanzas, cómo lo entendemos, porque normalmente las vinculamos pues con la parte monetaria, ¿no? O sea, cuando hablamos nosotros de finanzas, ¿qué es lo primero que ustedes relacionan? Dinero. Dinero, bienes. O sea, lo primero que nos dicen, oye, la cuestión financiera, nos hacen como en las caricaturas, ¿no? Los ojitos con los signos de dólar. Prácticamente todo el tiempo estamos vinculados a ese devenir, ¿no? Del concepto. Sí, y no estamos tan errados, digo, no estamos tan equivocados, tiene que ver con el dinero. Las finanzas, vamos a irnos adentrando un poco en este sentido, las vamos a ir estudiando y desmembrando en la particularidad, digamos, económica financiera para entender, ¿no? la conceptualización del sistema financiero internacional y por el otro lado, como internacionalista y también como parte de nuestro marcaje de relaciones internacionales, vamos a ir analizando cada uno de los puntos, ¿no? en los cuales estas finanzas, estos dineros, ¿no? estos recursos en los cuales pues nosotros vamos a ir divagando, ¿no? Pues precisamente cómo lo vamos a relacionar con la balanza de poder,
el ejercicio de las potencias, la generación de la riqueza, desde una perspectiva también teórica, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, el liberalismo en su esencia y cómo viene esto afectando al día de hoy. Sobre todo en un marcaje que hoy tenemos demasiado, digamos, al rojo vivo, ¿no? Por el efecto de la pandemia, ¿no? Hoy las finanzas internacionales están al día con el surgimiento de las criptomonedas, de nuevos mecanismos de pago, con el proceso de digitalización de la economía, ¿no? De los flujos en este sentido. Incluso, ¿no? Hoy, o bueno, la noticia, ¿no? De ayer a hoy, ¿no? La venta de bancos, ¿no? Que hoy hace mucho escándalo esto de Citibanamex, ¿no? En la economía nacional, pero no es nada que no haya pasado en el momento de desmantelación del Estado, cuando el periodo de Carlos Salinas de Gortari con la venta de la banca nacional. O sea, es algo que ya sucedió en su momento, pero que tenía 30 años que no se daba una situación así, ¿no? O sea, tenemos bancos que han transformado o se han vendido 4 o 5 veces. En ese momento, la mayoría de los bancos nacionales se privatizaban, ¿no? Y hoy, bueno, vuelve esta tónica, ¿no? De los grandes consorcios que están abandonando países como el nuestro por intereses financieros. Entonces, bajo esta tónica es como se va a ir desarrollando nuestra clase. Sin embargo, antes de adentrarme a los temas, digamos, académicos, quisiera yo revisar el paquete magisterial de nuestra carrera para que ustedes también lo tengan, esta visión general de cómo se viene desarrollando. Bienvenida Limni, bienvenido Diego, Gustavo, por ahí también acaban de integrarse. Sean bienvenidos a este curso enero-junio de Finanzas para las Relaciones Internacionales. ¿Cómo están? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Gracias por la Bien, bienvenida. gusto volverte a escuchar, Limni, por acá. Diego, Gustavo, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bien, profe, feliz año. Feliz año igualmente a todos. Y bueno, Diego, a ti no tenía el gusto de conocerte. Bienvenido. Buenas noches, profesor. Un gusto igualmente. Gracias por la bienvenida. Gracias, sean bienvenidos todos. Entonces, nos vamos a ir conociendo poco a poco. Para los que precisamente no entraron en el momento de mi presentación, bueno, soy el maestro Luis Constantino Elizondo Paredes, internacionalista de profesión y de ejercicio, ¿no? Entonces, con mis especialidades particulares, pero en general, para que ustedes sepan en dónde estamos precisamente en este sentido. Bien, voy a rápidamente, nada más déjenme revisar otra vez en la parte del listado, nada más quiero checar que estén todos, ya están todos en el grupo de WhatsApp jóvenes de la materia, creo que ya, ¿verdad? Diego nos hizo favor de hacerlo y creo que yo agregué a Enzo, de ahí creo que, Limni, ¿ya te agregaste? Sí, prof, yo estoy en el grupo. Ok, Diego ya está, José ya te agregaste y Gustavo también. Sí, profe, ya me agregué yo. Sí, profe, ya. Perfecto, para cualquier tema precisamente de comentarios, tareas, etcétera, lo podemos ir devastando en este sentido. Bien, nuestra clase, por la modalidad, como ahora saben, pues estamos en lo que es la modalidad en aula virtual, en Zoom, entonces nos vamos a ver los días miércoles, como hoy, en punto de las 7 de la noche, de 7 a 8:30, y nos vamos a ver los días jueves, es decir, miércoles y jueves, para que no estemos tan separados en este sentido y se pierda el hilo de nuestra academia. Vamos a ir estando programados miércoles y jueves en este tenor, en los mismos horarios. En este sentido, bueno, la plataforma Brightspace, ustedes ya pudieron adentrarse porque, bueno, yo publiqué con mucho tiempo de anticipación las unidades, he estado subiendo algunas cuestiones, ya les dejé por ahí el mensaje de bienvenida, les dejé también el paquete magisterial, el cual, bueno, pues vamos a revisarlo en un momento más. ¿Cuál es el principal objetivo de la materia para que podamos empaparnos un poco en este sentido? Que ustedes puedan ir a lo largo de estos meses analizando, sobre todo desde la perspectiva
financiera y teórica, ¿no? Los eventos económicos y financieros que afectan no nada más a las relaciones internacionales, sino también a unos de los actores que hoy en día en un proceso del capitalismo y del neoliberalismo actual incide mucho, que es el actor transnacional. Es decir, la parte de la empresa transnacional, la parte del actor transnacional que mueve mucho capital, recursos principalmente, dinero, que es el al cual nosotros, va a ser la variable, digamos, a la cual nosotros vamos a ir estudiando en un entorno precisamente internacional para poder ver pues las situaciones, ver las aportaciones, ver también la influencia que tienen estas en el, digamos, en el fraccionario, ¿no? De los diferentes problemas y de diferentes situaciones e incluso escenarios que se van presentando en la escena internacional, ¿no? Vamos a analizar las causas y efectos de las políticas económicas, de las transformaciones, cómo ha venido evolucionando también desde 1989 a la fecha, en el sentido también de la consolidación neoliberal, las operaciones financieras y algo importante, cómo se han venido dando los impactos de las economías modernas, sobre todo en el sentido de una proliferación, ¿no? De nuevas economías emergentes que están surgiendo con gran acelere, ¿no? En el sistema internacional, entre ellos China, ¿no? Que hoy busca la hegemonía no militar, no la hegemonía, digamos, política, en un sentido estricto, pero sí la hegemonía comercial y económica. Entonces, obviamente quien controla la economía y quien controla el sistema comercial, pues va a controlar todos los demás aspectos, ¿no? Es un elemento causa-efecto dentro de las externalidades propias de los actores, ¿no? Y más desde la creación de los hegemones, ¿no? Entonces, en esta dinámica vamos a ir viendo cómo se va dando precisamente el impacto de los nuevos actores y obviamente también desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es el marcaje? ¿No? Que va planteando también el mismo funcionamiento y desarrollo de los órganos financieros internacionales y toda este desarrollo paulatino que ha venido programando también cada uno, ¿no? De sus objetivos, de sus políticas internacionales, tanto regionales como a nivel global. Vamos a ver también en el sentido estricto de la materia, vamos a aprender a analizar y sobre todo identificar temas de mercados, ¿no? Porque los mercados, cuando hablamos de mercado, jóvenes, y esto quiero irme adelantando un poquito, ¿qué entienden por mercado? ¿Qué es lo que entienden por mercado? Adelante, José. El ¿José o tipo de Luis o José Luis? personas, José Luis sí, sus órdenes. El Adelante, tipo de José. personas que hay, por ejemplo, no sé, si quieres poner una panadería, tienes que checar el mercado, o sea, como el rango de personas que van ahí. Bueno, así lo veo yo. Ok, ¿alguien más tiene otra conceptualización propia de qué es el mercado? Porque lo oímos y estamos todo el tiempo inmiscuidos en el mercado. Ahora sí que somos producto del mercado también, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo el tiempo, pues, requerimos de consumo de algo, todo el tiempo necesitamos comprar algo, todo el tiempo incluso vendemos algo por internet hoy en día, ¿no? Estamos tan inmiscuidos en el mercado, pues precisamente el término en inglés, el market, ¿no? Saber qué es el mercado. Entonces, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Alguien más iba a opinar por ahí? Perdón. Sí, yo, Limni. Bueno, el mercado yo lo entiendo como este espacio en donde va a haber tanto compradores como vendedores y también este espacio va a estar regulado tanto por la oferta y por la demanda. Muy bien, te adelantaste mucho y creo que es muy importante que también pues tengamos las dos visiones, ¿no? José Luis me dice, es donde tenemos que observar a quién le vamos a vender o qué es lo que queremos pues comercializar, ¿no? En términos generales. Y tú ya te vas más hacia el ámbito, digamos, teórico, ¿no? Donde, en efecto, el mercado es sistema en donde vamos a tener productos
donde vamos a tener servicios, donde vamos a tener oferta y demanda, principalmente, que es la ley de la oferta y la demanda, que no cambia y que está inmiscuida en todas las áreas, no nada más de la vida humana, sino de todas las áreas económicas, políticas, financieras, incluso hasta en lo educativo tenemos oferta y demanda, ¿no? En cualquier producto, cualquier servicio que se quiera desarrollar, el mismo sistema nos dice, si quieres vender algo, tienes que tener un comprador. Y si quieres comprar algo, tiene que haber oferta, ¿no? O sea, no puedes salir a la calle y decir, oigan, quiero un pedazo de, un lingote de oro. ¿Quién te lo va a vender? Nadie. Entonces tenemos que saber dónde nos los pueden vender. ¿Sí? Ese es el tema. Ubicar, ¿no? Este tipo de cuestiones. Sobre todo, ¿quién determina los precios de estas cosas? De este dinamismo de ofertar o demandar algo, ¿no? En términos generales. Nosotros, en este sentido, cuando estamos hablando precisamente de los mercados financieros internacionales, nos vamos a enfocar a estos mercados que vamos a encontrar más allá de nuestras fronteras, pero que afectan a nuestros agentes. ¿A qué me refiero con agentes principalmente? A los actores que están inmiscuidos dentro del sistema financiero internacional. ¿Quiénes son estos? En términos generales, el Estado, las empresas, el individuo o las familias, ¿no? Que son los consumidores, nosotros, los operadores financieros, los organismos internacionales en materia financiera, ¿no? Y los transnacionales. Estos, la banca también juega, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, todos estos comercian, todos estos generan operaciones diarias, es decir, mientras nosotros descansamos en unas horas más, en Beijing ya está trabajando la bolsa de valores, en Japón la bolsa de Tokio ya está cotizando, las empresas están operando, maquilando, ¿sí me explico? Todo esto que vamos a ir viendo, precisamente vamos a analizarlo en el comportamiento de los mercados, cómo van las fluctuaciones, obviamente desde la parte teórica, las fluctuaciones, ¿no? La apreciación, la depreciación de valores. ¿Por qué razón? Porque el dinero, a ver, ¿quién me dice? Desde su perspectiva, ahorita estamos haciendo un marcaje general y esto me está sirviendo también para ir pues sondeando un poquito al grupo, jóvenes. No crean que nada más es preguntar por preguntar. Estoy haciendo una estrategia precisamente de sondeo. ¿Qué es el dinero para ustedes? Porque es ahora sí que es nuestro producto estrella, ¿eh? Adelante, Diego. Puede que sea la forma numeral de representar el valor de las cosas, porque es un valor que no es fijo, el valor siempre va a cambiar y el dinero lo único que es el número que representa el valor actual de un producto o un servicio. Muy bien. Nos decía José Luis por ahí en el chat, nos dice es el todo. Pues sí, podría ser, ¿no? El todo del sistema financiero, pues sí, no es el dinero el que mueve todo. Sin embargo, aquí hay que entender algo. El dinero es un pedazo de papel. El dinero es un pedazo de metal. Vamos a aprender a darle o ver de dónde surge ese valor. Y cómo esos valores, precisamente también, nos va a llevar al intercambio del dinero. ¿Por qué? Porque en nuestro mercado, sobre todo el mercado financiero, vamos a ver al dinero en dos perspectivas. La primera, vamos a ver al dinero como un algo, vamos a dejarlo abierto, no me voy a casar con ninguna moneda hasta el momento, es un algo que usamos para comprar y vender, para pagar, ¿no? Término de intercambio de algo. Tú me das 2, yo te pago 2, ¿no? Bajo un valor, como tú lo dices, Diego. Sin embargo,
También el dinero lo vamos a ver como mercancía. Es decir, dentro del mercado, como bien lo dijo Limni, pues vamos a ver transacciones, vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar intercambios de bienes y servicios, pero en este caso no vamos a comercializar un producto, vamos a comercializar dinero. Y ahí es hacia donde nosotros vamos a poder también analizar las diferentes ramas, digamos, tomas de decisión en materia financiera para poder precisamente ir avanzando, ¿no?, en la conceptualización e impacto propio de nuestro sistema internacional. Bien, nuestra primera unidad, me voy a ir un poquito más acelerado en este sentido. Vamos a ver el mundo de las finanzas internacionales, los principales indicadores de la actividad económica. Vamos a ver digamos, el dinamismo propio de los participantes del mercado, qué es el mercado, cómo se va particularizando esto, conceptos generales, técnicos en este sentido, inflación, deflación, qué es el crecimiento, qué es la recesión, qué es la devaluación, los ciclos económicos, cómo se van surgiendo desde la perspectiva meramente del mercado mismo, ¿no? Vamos a ver los temas de los fondos internacionales, los organismos que van rigiendo este mecanismo. En términos generales, la primera unidad es muy teórica, es decir, conceptual, a eso me refiero, donde vamos a poner primero todos los significados, toda la nomenclatura, es la palabra correcta, para que podamos hablar el mismo idioma en términos financieros, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con inflación? ¿A qué me refiero con deflación? ¿A qué me refiero con tipo de cambio? ¿A qué me refiero con el mercado? Mercado de divisas, mercado de valores, mercado de bienes, mercado de servicios, las tipologías, los tipos de finanzas, también para que podamos ir avanzando y poco a poco hasta llegar, digamos, a los conceptos tanto de microeconomía como macroeconómicos, en donde el más importante dentro de las finanzas internacionales, hablando de que el principal actor que juega, ¿no?, en las finanzas internacionales es el Estado, pues obviamente es la balanza de pagos, ¿no? Esta herramienta, digamos, o registro contable desde el Estado, donde en un primer plano registra todas las importaciones, todas las exportaciones, producto del comercio internacional y que benefician financieramente los ingresos, renta principalmente, de los países generando riqueza, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento, pues, como sabrán ustedes, la riqueza de los países se medía por la captación o aglutinación del oro, pero el oro es finito. Todos los recursos en el planeta son finitos, no hay uno que sea infinito. Entonces, a partir de esa conceptualización y obviamente los principios teóricos de Adam Smith y el liberalismo económico, se buscó principalmente crear un nuevo producto, ¿no?, que pudiera fabricarse, maquilarse y que respaldara la riqueza y generara más riqueza para las naciones. Entonces empezó el dinero como factor de riqueza, pero ahora pues esa riqueza no se respalda con oro, se respalda por el nivel de producción. Entonces hacia allá vamos a ir poco a poco. Ahora, a lo mejor ahora, ¿no?, ustedes están pues digamos, conceptualizando muchas cosas que dicen, híjole, eso está un poco complejo, los voy a ir llevando paso a paso durante nuestras sesiones. Esto lo vamos a llevar en unas 3 sesiones aproximadamente para que podamos ir avanzando. Bien, después de ahí vamos a ir pasando a nuestra segunda unidad, que vamos a enfocarnos al FMI particularmente y al Banco Mundial en toda su estructura, organismos y funciones, desde la Organización Financiera Mundial y los antecedentes propios, ¿no?, del nuevo sistema monetario internacional, pasando por Bretton Woods y posteriormente por el Consenso de Washington, en esta reestructura de cómo es que hoy nos encontramos, ¿no?, en esta perspectiva funcional. De ahí vamos a revisar el mercado financiero internacional, principalmente el mercado de valores en una primera área, ¿no?, particular, donde vamos a ver las bolsas de Nueva York con sus diferentes nomenclaturas, con Dow Jones, vamos todos los marcajes de Wall Street y también el índice Nasdaq,
Vamos a hablar de las diferentes comparativas de las bolsas, la bolsa de Londres, Frankfurt y Tokio, París y Shanghái, además de los mercados emergentes como lo que es Shanghái, precisamente la bolsa de Sao Paulo y México como elementos. Vamos a analizar un poquito también aquí de la historia sobre digamos, los ciclos económicos y las crisis con el efecto tequila, el efecto Moscú, que han sido de las crisis más fuertes internacionales previas a la del 2020 y también cómo se ha venido esto reflejando todavía en los aspectos, digamos, de toma de decisión de los países emergentes. De ahí vamos a avanzar después de las bolsas, vamos a ver las cuestiones de inversión, una de las variables muy importantes en las finanzas internacionales, que es la inversión directa, la de cartera. Vamos a ver sus fórmulas dentro de la balanza de pagos, precisamente. ¿Por qué? Porque es el todo de la contabilidad nacional y cada una de estas cuentas, ¿no? Que tiene particularidad. Vamos a revisar en un marcaje importante cómo estas variables van determinando también ya un poquito, ya no tanto financiero, sino un poquito ya dentro de las finanzas políticas, vamos a decirlo así, cómo estas finanzas y el marcaje de los mercados mismos financieros van a darle precisamente formulación, creación o digamos diseño a la política económica de un país, ¿no? En este caso, haciendo referencia a nuestro país versus a otros, principalmente Estados Unidos, cómo se ha venido adaptando, cómo se ha venido referenciando nuestra política económica, pues para la atracción o mantenimiento del capital foráneo, ¿no? Hoy en día hemos sufrido la fuga de capitales, precisamente vamos a hablar de esto en el 4.3, ¿no? Cómo impacta esto a las economías nacionales y sus consecuencias. Los movimientos de capital en materia de integración, ya por ahí hemos hablado un poquito de estos temas bajo el régimen jurídico del comercio exterior, en algún momento, con los que estuvieron conmigo el semestre pasado, y bueno, lo retomaré un poco también bajo este dinamismo, ¿no? De qué es el movimiento de capital, pero ahora no desde la integración, sino desde la perspectiva financiera. Y vamos a ver precisamente los temas de las tasas de interés. Un tema que nos va a ayudar mucho también, inclusive desde la perspectiva de las finanzas personales, ¿no? Porque pues el principio es el individual, digamos, los principios microeconómicos, pero que se trasladan estos a la escena internacional para poder nosotros tener pues una visión, ¿no? De cómo se va impactando precisamente el marcaje, ¿no? Internacional en este sentido y las repercusiones propias, ¿no? de los efectos, ¿no? del tesoro o de las bancas internacionales. De ahí pasamos a nuestra unidad número 5 con los temas de libertad cambiaria, tipos de cambio. Vamos a hablar a partir de aquí, hagan de cuenta que rompemos una parte. Aquí vamos a ver al dinero como cosa. Y aquí, a partir de acá, lo vamos a ver al dinero como mercancía. ¿Sí? Vamos, o sea, para que vayan ustedes ubicando en qué momento cambiamos lo que yo les platicaba, ¿no? Que vamos a ver al dinero en dos modalidades diferentes. Entonces, a partir de acá vamos a ver al dinero como mercancía. Va a haber compra, va a haber venta, oferta, demanda, tipos diferentes de productos, ¿no? Yen, libra, euro, dólar, peso, peso argentino, peso colombiano, el yuan, la lira turca, etcétera, etcétera, ¿no? En los rublos, en este sentido. Entonces, bajo esta dinámica, pues vamos a ver que involucra, ¿no? Cada uno de estos productos, los tipos de cambios, los mecanismos de la cobertura, los temas, ¿no? De los mercados de futuros, los spots que se van dando en diferentes particularidades, las políticas precisamente de los tipos de cambio en Europa, para que tengamos comparativa versus los países, digamos, occidentales, como lo van marcando, la movilidad del capital y los arreglos precisamente cambiarios, ¿no? Y finalmente, pues vamos a ver los temas de la convertibilidad, es decir,
cómo se va dando el tipo de cambio en materia de flotación libre o bien de el tipo de cambio de bandas cambiarias, ¿no? Que son en este rubro varios de los aspectos como cuál o cómo opera principalmente la libra esterlina y el euro, particularmente en Europa, ¿no? Entonces, bajo esta tónica, pues es como se viene también perfilando, ¿no? En este sentido, la particularidad misma de el dinero como mercancía. De ahí vamos a vincular precisamente ahora ya un poquito más acotado hacia las monedas más duras del sistema financiero internacional, en donde pues está el dólar, el euro, la libra y el yen, las funciones del dinero, por eso les decía aquí lo vamos a ver como mercancía, me adelanté un poquito, los tipos de monedas, el marcaje legal también el quehacer de monedas, ¿no? ¿Quién hace las monedas? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el Banco Central? ¿Qué facultades? Perspectiva desde la Casa de Moneda Mexicana. ¿Por qué imprimir dinero? Como está pasando hoy, ¿no? En nuestro país, ¿no? Que estamos cambiando el diseño de los billetes de 20, de 50, de 100, incluso, ¿no? Se prevé la entrada en vigor de un billete de 2,000 pesos, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esto en la economía de cada uno de nosotros y nuestras familias, ¿no? Como precisamente contribuyentes a la cuestión fiscal o bien como actores, ¿no? Que movemos el dinamismo económico de un país. Vamos a ver también en este sentido el control monetario y vamos a ver el papel también de la Fed, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos en términos de impacto internacional, los temas de las crisis financieras, la cuestión de las corridas cambiarias, los rescates financieros que se han dado a nivel internacional, tema particular más reciente, pues el rescate financiero del Fondo Monetario Internacional a América Latina por concepto de COVID-19 y qué impactos y cuestiones está marcando esta situación, ¿no? La coordinación en materia de organizaciones y también de cada uno de estos estados. Y finalmente, vamos a ir avanzando también respecto a los fondos internacionales que existen. Aquí ya vamos a analizar, casi en la última parte, a un tercer actor, es decir, ya vimos al Estado, vimos el organismo internacional, su correlación propia y los agentes, digamos, del Estado mismo que juegan en el sistema. Y aquí ya nos vamos a ver hacia la parte privada, digamos, ¿no? La parte de la internacionalización de la banca, ¿no? En este sentido, y que, bueno, va a ir pues avanzando en este tenor respecto a los mercados internacionales, ¿no? La parte, digamos, de los organismos de apoyo y fondos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo hacia el Comercio Exterior, la misma Organización Mundial de Comercio, en los rubros, digamos, de financiamiento propio y que van a darle sentido y habilidad, perdón, a los servicios financieros dentro de la banca internacional. De ahí pasamos a la parte de la empresa privada, ¿no? Y las multinacionales, pero ahora desde la perspectiva también de las empresas mexicanas, las fusiones, las adquisiciones. Aquí vamos a tocar el tema de Banamex, precisamente en su momento, ¿no? Cómo fue que Banamex en los 80s pasa a ser parte de Citibanamex, Banco Americano, y hoy en día, pues dice el Banco Americano, pues ya no quiero, te lo vendo, lo dejo, me retiro con mi capital, y bueno, ya salió hoy, ¿no? Salieron 3 candidatos, uno de ellos Banorte, otro de ellos HSBC, que es banco chino, de capital asiático, y Banco Azteca, ¿no? Entonces están en la terna, ¿no? De compra de Banamex, ¿no? Entonces, las repercusiones que esto trae, precisamente, más allá del marketing que puede tener una marca, el tema, ¿no? Si salga un capital extranjero de esa magnitud, de un país pesa, ¿no? En este sentido, y también no nada más analizar, ¿no? Los puntos, digamos, de los números, sino también analizar el impacto político que esto trae para una nación.
en materia de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente las adquisiciones, los temas de monopolio, ¿no?, que en nuestro país se dieron en su momento en este proceso, ventajas y desventajas en este sentido de las estructuras nacionales, y de ahí pues cerramos finalmente con los nichos de mercado, que es, vamos en este sentido, ya una vez haciendo este paneo general de los temas, hacia dónde podemos nosotros apostarle, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son, digamos, los nichos de mercado que vienen a posicionarse con mayor ventaja, ¿no?, digamos, en tiempos actuales de crisis, dentro del marcaje que estamos viviendo, crisis sanitaria, crisis política, crisis económica a nivel global, pero que tiene también tendencias, ¿no?, hacia dónde se va realizando, y precisamente no nada más se creó, ¿no?, las nuevas tendencias por haberse creado, o sea, no hay algo espontáneo, no hay una generación espontánea en las relaciones internacionales, tiene una justificación. Y es aquí hacia donde precisamente en el análisis de los nichos de mercado vamos a ir cristalizando precisamente las nuevas adaptaciones en el sentido estricto de nuestro diario acontecer. Entonces, hacia allá vamos en este sentido. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta el momento, jóvenes, respecto a el grueso de nuestra materia y nuestras unidades propias. No, profe, yo estoy bien. ¿Sí? Todo bien, Dime, profe. ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos a empezar entonces. Entonces, cuando hablamos precisamente, ya ahorita hicimos un marcaje general sobre, pues, qué es el mercado, muy correcto, este ámbito, ¿no?, en el cual, pues, es un conjunto, ¿no?, de transacciones, de procesos, de intercambio de bienes o servicios, pues principalmente desde la visión microeconómica entre individuos, desde la parte macroeconómica entre estados, a nivel global entre empresas, ¿no?, transnacionales. Pero el mercado, principalmente, jóvenes, nos va a ir referenciando actividades de lucro en un primer momento. Es decir, cuando me refiero a actividades de lucro es que va a dejar una renta, es decir, un ingreso por la actividad. Pero tenemos que ir comprendiendo en el ámbito del mercado, pues, los diferentes tipos de finanzas, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades propias en este sentido? ¿Por qué es importante? Voy a ir colocando aquí estas generalidades, los tipos de finanzas como tal. Y es que ya el mercado, pues obviamente nos dice, bueno, ustedes como igual que yo, pues somos actores, ¿no?, que nos involucramos en el mercado, pero las finanzas, ¿sí?, van cambiándonos una visión. ¿Por qué razón? Porque las finanzas van a ser un área específica de la economía en donde pues vamos a estudiar el funcionamiento de los mercados. Es decir, vamos a enfocarnos en la conceptualización propia, en la idea pues de cómo se van moviendo estas grandes cantidades de capital, es decir, de recursos económicos, cómo el dinero va fluyendo de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, antes del TEMEC, ¿no?, Estados Unidos y México, principalmente, bilateralmente, intercambiaban promedio $1,000,000 por minuto con el Telecán, desde el 94 hasta antes de su renegociación. Posterior a la entrada del TEMEC, con digamos, Telecán 2.0, en lugar de que el comercio se minorizara, se hizo más interdependiente entre ambas naciones. Es decir, aumentó. Hoy en día comercializamos aproximadamente $2,000,000 por minuto. Es la frontera comercial más activa del mundo.
Es decir, tan solo 3 países que involucran el TEMEC, Estados Unidos, México y Canadá, somos prácticamente todo el mercado de Europa. 27 países allá, nosotros 3. Y comercializamos millones de dólares más que Europa. Entonces, este tipo de fenómenos que nosotros precisamente vamos a ir analizando, lo vamos a enfocar a conceptualizar desde la perspectiva de las finanzas, ¿no? Entonces, nosotros en este quehacer, pues vamos a ir conceptualizando que las finanzas pues van a ser un área de estudio de la economía, ¿no? El ecos y nomos, que quiere decir la administración de la casa, ¿no? Desde su división o creación de la palabra, ¿no? En donde pues vamos precisamente a estudiar el funcionamiento de los mercados. Mercado de capitales, por un lado, y por el otro lado, del dinero, en sus conceptualizaciones que ya previamente comenté, ¿no? Pero no nos quedamos nada más ahí. Las finanzas estudian principalmente desde lo individual. Vamos a estudiar desde las instituciones que operan precisamente a nivel mundial. Vamos a analizar en materia política el comportamiento también de los corporativos, la parte privada. Vamos a analizar el valor del dinero y sus efectos, ¿no? En el tiempo y costo, ¿no? De transacción. Y obviamente, pues, las finanzas cuantitativas, ¿no? Todo lo que se va contabilizando y que va a influir precisamente en el quehacer propio, ¿no? De los actores, ¿no? Internacionales. Ahora, ¿por qué creen que estos elementos, 5 elementos que vemos aquí, pues sean de interés para el estudioso de las relaciones internacionales, muchachos? Porque son actores del sistema internacional. Ok, son actores. ¿O alguien más? ¿Por qué es importante estudiar las finanzas corporativas o ver el tema de las finanzas personales? Por ejemplo, yo les pondría un ejemplo. ¿De qué manera pues, un país se ve afectado con un incremento en los índices de desempleo? ¿Qué va a pasar? Hay Más menos personas. Ay, Perdón, adelante, José Luis. Pues primero que nada, o sea, va a haber igual, pues yo pienso que va a haber muchos crímenes y cosas así, van a empezar a robar y así. Y es que tenía la otra cosa, pero se me fue la onda completamente. Iba a decir otra cosa. Ahorita que me acuerdo, se lo pongo por escrito. Adelante. Diego, perdón. Bueno, que podría generar también un flujo de cerebros, o sea, que la gente se vaya del país. Uh-huh. Lo vemos en términos muy generales, ¿no? Malas finanzas personales se reflejan en bajos ingresos en un estado, 0 empresas, 0 producción. Todo el mundo se quiere salir de Centroamérica, ¿no? Todo el mundo quiere salirse de Haití. Ahí vemos las consecuencias. Entonces, vamos a ir conceptualizando esto desde la perspectiva de, okay, cómo la parte del dinero, ¿sí? Las finanzas, de esta parte de la administración de los recursos económicos, pues obviamente van a llevarnos a tener pues una conceptualización de repercusiones en el ámbito, ¿no? De lo internacional, de los países, de su devenir propio, ¿no? Y actuar en la escena internacional, y cómo esto precisamente nos va a ir marcando, ¿no? Diferentes generalidades. Vemos también que, pues obviamente las finanzas, en este sentido, entendiendo como pues, rama de economía, que nos va a ayudar a gestionar el capital,
a entender el funcionamiento del dinero, pues también se va a ir teniendo una ramificación interna, ¿no? En el sentido de las finanzas empresariales. Pues, ¿cuál es el objetivo de las finanzas empresariales? Analizar todo lo que está dentro del sector privado, de las empresas, de las finanzas de un negocio, ¿no? Donde pues todos en un sistema actual, pues lo que quieren es generar riqueza, aumentar su riqueza, ¿no? Generar más dinero por actividades comerciales, quizás. No creo, o hasta el momento no conozco un empresario que diga, no, pues yo con lo poquito que entra y si estoy en números rojos, no. Todo el mundo quiere tener positivos, ¿no? En este sentido. Bueno, positivos me refiero a, a sistemas financieros o recursos financieros. Nadie quiere estar positivo en la otra cosa, ¿no? El valor de una organización aumenta también. El valor de un negocio aumenta conforme las finanzas van creciendo. ¿Qué le pasó a Aeroméxico hace unos días? Bueno, una semana más o menos, semana y media, que empezaron a estar su flota de pilotos enferma de COVID. ¿Qué le pasó? ¿O qué le está pasando, más bien? ¿Alguien ha leído las noticias últimamente en materia empresarial, jóvenes? ¿Qué creen que le esté pasando a Aeroméxico? Una de las aerolíneas más sonadas de este país. Los vuelos están deteniendo, es operativo, pero a nivel financiero, ¿qué creen que le esté pasando? Si no está Se funcionando están y yendo sus en aviones, picada, está por abajo. si sus aviones no están en el aire, no es negocio. Y si no es negocio, mi dinero se va. Se están cayendo, desplomando las acciones de Aeroméxico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La empresa empieza a perder valor. Y no hay que descuidarlo. ¿Sí me explico? Aquí, ay, perdón. Aquí lo subrayo. No hay que descuidarlo. Empresa que se va hacia abajo, se queda fuera de la jugada. ¿Por qué razón? No hay organización, y esto tiene que ver mucho también con la teoría de la organización, no hay organización que no funcione, o más bien, no hay organización que funcione sin recursos. Exacto. Si no hay inversión, no hay innovación. Es una teoría de Schumpeter, ¿no? La teoría de la innovación. Si no hay inversión, no hay innovación. Eso le pasó a nuestro país entre el 40 y los 80. Teníamos mucho dinero. El Estado era el dueño de los medios de producción. No innovaron, nos abrimos al mundo, nos comió el mercado. ¿Por qué? Porque en 1986 todavía hacíamos televisiones de bulbos en blanco y negro en nuestro país, mientras Japón ya hacía televisiones de mano con pilas. ¿Se me explicó? Ahí están los elementos precisamente de la innovación y de la competencia, lo cual genera mayor desarrollo económico y rentabilidad como producción. Entonces, estos elementos son los que tenemos que ir empezando a desempolvar un poquito para poder entender el dinamismo económico. Tenemos las finanzas personales, también en un segundo elemento, donde vamos a comprender pues, la gestión financiera que necesitamos nosotros. Todo el mundo dice, ay, qué padre sería nunca tener o sufrir por dinero. Sí, pero eso depende de la gestión financiera de uno. Si todo el tiempo te endeudas, nunca vas a poder pagar. O gente, ¿qué pasó? ¿No? Hubo gente en el 94 que se endeudó a través de créditos en dólares. Cuando vino la crisis, prefirió suicidarse que pagar, ¿no? Entonces, son temas que precisamente las finanzas personales, ¿no? La gestión de las finanzas personales, pues precisamente nos va a enseñar a cómo jugar con los números para poder también entrarle, digamos, al dinamismo, ¿no? Del sistema económico, donde operamos con oferta, donde operamos con demanda, donde operamos con tasas de interés, donde operamos con crédito desde lo individual, pero que incide precisamente hoy en día en
los temas de los bolsillos de las familias, más bien, ¿no? Es decir, en el sexenio, ¿no?, de Enrique Peña Nieto tuvimos a grosso modo, una inflación del 6.28% promedio. Con Calderón tuvimos un poquito menos, como el 6.12 en el grueso del sexenio. Y ahorita, en lo que va del periodo actual, vamos en el 7.45. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy, a pesar de que tenemos incremento salarial de más del 20%, los precios están más arriba de ese incremento salarial. Es decir, hoy compras menos y pagas más. Entonces, aquí es donde entra. ¿Qué provocó, sí, que se dispararan los precios en menos de un año? ¿No? La tortilla, la podemos ver, es uno de los indicadores más importantes. ¿Cuánto costaba la tortilla en enero del 2021? Sí, del 2021, ¿y cuánto cuesta hoy? Más o menos de 5 a 3 pesos de diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues obviamente malas decisiones de política económica, además del entorno internacional que incide, obviamente, pues pega en la bolsa, ¿no? Y lo que menos le gusta a la gente es que le peguen donde más le duele, que es el dinero. Las finanzas públicas precisamente se van a desarrollar también en una tercera vertiente, digamos, de los tipos de finanzas, en donde vamos a ver las finanzas públicas, que son todas estas, que abarcan las acciones del Estado para gestionar el gasto público. ¿Alguien me puede decir qué es el gasto público y qué son los impuestos, jóvenes? ¿Diferencia o similitud? O sea, pues el gasto público es el que hace el gobierno, o sea, los gastos del gobierno. ¿Ok? Y pues los impuestos son lo que das como gobernado para Ok, pues, que esté en un estado. ok, muy bien, Limni, gracias. Es decir, el gasto público lo vamos a encontrar en dos vertientes. La primera como gasto real y la segunda como inversión. Son cosas que sí es una erogación, es decir, yo doy de mi dinero para algo, ¿no? Ya sea para gastar, consumir, o bien para invertir y producir más, ¿no? Entonces, son dos vertientes en las cuales se enfoca el gasto público. Y los impuestos son este mecanismo precisamente de contribución, en donde todos los actores, ¿no?, personas físicas o morales de un Estado, participan en la asignación propia, ya sea por impuestos directos o indirectos, para que el Estado pueda obtener su riqueza, no nada más a través de la producción, sino también a través de esta parte, ¿no? Es decir, no puede haber, como les repetía, es un principio de la teoría de la organización, no puede haber una organización, en este caso el Estado, ¿no?, que funcione sin recursos. Es decir, si tú tienes un partido político y no tienes un peso en la caja, pues no vas a poder hacer una campaña. ¿Sí me explico? Por eso se financian los partidos políticos del gasto público. ¿Sí me explico? Porque se gastan todo en campañas y se quedan en ceros. Ese es un mecanismo, ¿no?, que ellos operan. No puede haber una empresa o un colectivo, ¿no?, sin recursos para hacer una campaña, por ejemplo, de la defensa de los derechos animales, ¿no? Por ejemplo, un Greenpeace, una organización no gubernamental, pues necesita de dinero para operar. No podrían ir a hacer sus manifestaciones en contra de la caza de ballenas en el Pacífico sin dinero, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ir conceptualizando también, ¿no? ¿Por qué razón? Porque necesitan las organizaciones este recurso. Y finalmente, pues, las finanzas de la familia, ¿no?, que es precisamente esta organización que corresponde a la buena administración y gasto de la unidad familiar. ¿Y por qué ponemos en un primer plano la unidad familiar? Y me refiero a la unidad familiar como entidad, ¿no? No como agrupación de personas que están unidas, no, como entidad de decisión.
porque ahí es donde empieza, digamos, es el primer nivel de organización social, política, económica, que nosotros al llegar a este mundo nos enfrentamos, la familia. Oye, necesito para una papelería o para un instrumental, necesito dinero, hay que gestionarlo ante nuestros padres, ellos trabajarlo y a través de su dinero, pues destinan para la luz, para el agua, para la comida, para la vestimenta y para la papelería. Ahí es donde se da esa distribución. Todos estos tipos de finanzas los vamos a encontrar en nuestro día a día. Sin embargo, voy avanzando, pues obviamente en el contexto local, digamos, de las finanzas, también tenemos que encarnar, ¿no?, el ámbito de la, pues digamos, de las finanzas internacionales, que van a ser ahora estos mecanismos en donde, en un primer momento, pues vamos a englobar los tipos de finanzas que analizamos, pero ahora, pues obviamente los vamos a ver desde la perspectiva internacional, donde aquí van a jugar los actores estatales, los actores transnacionales y obviamente uno más, las entidades financieras. Entidades financieras que van a enfocarse al cobro y pago de transacciones internacionales, ¿no? Entidades financieras que se van a enfocar a la financiación de exportaciones, es decir, al generar, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que generan inversión en países en vías de desarrollo para que puedan estos especializarse y poder fortalecer su nivel de producción para exportaciones, por ejemplo. Va a haber entidades que van a buscar, ¿no?, cómo cubrir la parte de los riesgos, ¿no? Los riesgos es algo, el riesgo es algo que juega al día en las finanzas internacionales y que entre mayor riesgo, pues es a veces mayor la ganancia, pero pues así como es mayor la ganancia, también como puedes ganar todo, como puedes ganar nada en el mundo, ¿no? Es como jugar todas las apuestas en un solo cartucho. Y no es precisamente que sea malo o bueno. El riesgo precisamente es uno de las principales variables que le va a dar más valor a una transacción. Va a haber organismos o entidades financieras también que van a jugar para ver precisamente la cobertura de riesgos por tipo de cambio, o que buscan proteger el nivel de comercialización de monedas, y otros que se van a dedicar a financiar cuestiones de inversión. Todo esto y todos estos campos, que prácticamente estos que estoy señalando son las áreas que atiende el Banco Mundial en general. Ahorita lo mencioné sin poner nada de Banco Mundial, pero son las áreas en las que opera prácticamente, ¿no? Donde pues obviamente el Banco Mundial, en su momento lo vamos a ir analizando en su estructura, pues vamos a tener toda la dinámica pues de estos mismos organismos, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, pues a la Corporación Financiera Internacional, donde vamos a ver, ¿no?, a la Asociación Internacional de Fomento, ¿no? Vamos a ver el BIRF, ¿no?, que es el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción, que surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial para dar financiamiento a la reconstrucción por guerras, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversión, ¿no?, etcétera. Entonces, estas son las filiales o son las áreas que busca el Banco Mundial en general, pero su objetivo desde la perspectiva de las finanzas va a ser que las empresas, que los estados puedan exportar. ¿De qué sirve, jóvenes, el que podamos exportar algo desde nuestro país, principalmente desde México? ¿De qué creen que sirva? Sube la economía del país. Ok. Y si sube la economía del país, ¿qué le pasa a nuestro país?
en un término general. Pues vamos a obtener mayor ganancia, ¿no? Mayor renta, mayor dinero, mayor riqueza, en términos generales. Aquí observamos entonces, en el mundo de las finanzas internacionales, pues vamos a ver precisamente a las entidades multilaterales, las cuales vamos a irlas ubicando, cuando yo me refiero a estas, ¿no? Como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los bancos de desarrollo, la banca de desarrollo, ¿no? Cuando me refiera yo a los temas de la banca comercial, pues vamos a referirnos a Santander, Banco Bilbao Vizcaya, CaixaBank, HSBC, Deutsche Bank, Banamex, bueno, ahora ya no se sabe, ¿no? Etcétera, Citigroup, etcétera. Las compañías de seguros también juegan en el mercado internacional. Y no me refiero a las compañías de seguros de un coche. ¿No? Compañías de seguros que se encargan de, como bien lo dice en su nombre, asegurar los procesos de transacción. A veces no visualizamos desde nuestras casas, ¿no? El mundo financiero. ¿Por qué? Hoy en día es más, pues un poquito más complicado. Porque normalmente, pues, vemos, ¿no? Que las transacciones, pues, ya no se hacen, ¿no? Como vemos en las películas, con camiones llenos de lingotes de oro, llenos de bóvedas llenas de dólares. No, no, ya no se hacen las transacciones así. Se hacen por dinero digital, ¿no? Pero imagínense que ustedes son los encargados de una transacción por $1 billón y no llega a su destino porque se cayó el sistema de digitalización. Pues tiene que haber alguien que responda, porque ustedes, ni es su error, y ustedes no tienen el capital para reponer ese dinero. ¿Sí me explico? En un término hipotético. Hay que contratar. Entonces, las compañías de seguros van a buscar crédito, van a buscar protección, van a buscar precisamente cobrar también los que no pagan, ¿no? Para que el sistema tenga dinamismo. Compra, venta, compra, venta, compra, venta. ¿Sí? Vamos a encontrar también temas de crédito oficial, crédito del Estado, principalmente, por ejemplo, en México, la institución número 1 en materia de otorgación de créditos para el fomento a la exportación es el Banco de Comercio Exterior, Banco Mext. Se dedica precisamente a fomentar a través del crédito a tasas preferenciales, ¿y a qué me refiero con esto? Tasas de interés, para que puedas tú acceder. Y ya hay una frase que dice que no hay mejor dinero para gastar que el que no es tuyo. ¿Qué quiere decir esta frase en términos financieros, jóvenes? ¿O por qué es tan importante? No hay mejor dinero que el que no es tuyo. ¿A qué se referirá esto, jóvenes? Pues que yo, ¿por qué voy a gastar lo mío? Mis recursos. Recordemos que los recursos son finitos, desde el dinero hasta el oro, el agua. Hoy el agua está cotizando ya en las bolsas de valores precisamente por la escasez, ¿no? A futuro. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos que darle un valor. Por ahí hace rato Diego dijo, ¿no? Es algo que tenemos que darle un valor. Pues precisamente las transacciones del dinero se les da un valor. Y se tiene que, precisamente, es el mejor dinero el que no es tuyo, porque no lo estás poniendo tú. Tú lo estás pidiendo para una acción y lo vas a pagar tú a esa persona con un interés, pero en plazo. Obviamente, todo esto va a ir jugando en los términos de conceptualización propia más adelante.
Y finalmente, ¿no? Hoy una de las ramas de las finanzas internacionales, que es la parte del e-commerce, ¿no? La parte digital, los medios de pago online, como Visa, Mastercard, PayPal, etcétera, ¿no? Apple Pay, etcétera, como ahora se vienen gestando y que están proliferando arduamente en este sentido. Bien, vemos aquí, entonces, las finanzas en términos generales. ¿Se alcanzan a ver bien el cuadro conceptual, jóvenes? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? se ve. Voy a hacerlo un poquito más grande para que podamos irlo viendo y trabajando. Entonces, en términos generales, las finanzas son el conjunto de actividades que tiene que ver precisamente con el dinero. El dinero va a ser nuestro diario acontecer. En estos meses, entre enero y junio, a lo mejor nos vamos a ver muy materialistas, pero es la naturaleza del entendimiento del sistema. No es que vayamos a ser materialistas, sino que tenemos que tener esta conceptualización de que el dinero, pues es algo, como lo dijo hace rato José Luis, ¿no? Mueve todo. Pues sí, sí, mueve todo, mueve conciencias, mueve países, mueve aerolíneas, mueve todo. Una aerolínea no puede funcionar sin dinero. Hoy le está pasando a Aeroméxico, ¿sí? Primero fue la caída de sus acciones, hoy, curiosamente, la planilla está enferma. Estoy casi seguro que no es que estén enfermos, están justificando la falta de operatividad financiera con el COVID. Estoy casi seguro que va por ahí, no tengo la fuente, pero analicen la perspectiva y precisamente si algo nos ha permitido en las relaciones internacionales es crear escenarios con todas las variables que tenemos, ¿no? Para poder ver qué es lo que va a pasar. Entonces, precisamente el dinero nos va a facilitar, ¿no? Mucha comprensión en el quehacer de las actividades internacionales. Y algo importante, al dinero lo vamos a tener que visualizar, jóvenes, como precisamente un medio de pago que facilita el intercambio de bienes y servicios. Esa es la primera conceptualización del dinero. Medio de pago que facilita el intercambio de bienes y servicios. Más adelante, a partir de la unidad 5, vamos a analizar al dinero como mercancía. ¿Sale? Entonces, esto es en nuestro primer punto. Ahora, ¿qué tipos de dinero hay? ¿Quién me dice qué tipos de dinero hay? Ahí estamos viendo 3, pero ¿cuántos conocen ustedes, jóvenes? ¿Hay alguno de estos dineros que nunca hayan pues observado, digamos? ¿También está la criptomoneda? Ujú. ¿Perdón? También podría estar la criptomoneda o las criptomonedas. Sí, en lo electrónico, ¿no? Digamos, en el medio electrónico, ¿no? Pero Ok. los tipos de dinero prácticamente son 3 ramas. El efectivo, que tiende hoy a desaparecer, ¿no? Por surgimiento precisamente de lo que tú mencionas. Lo bancario, las tarjetas hoy, ¿no? Débito, crédito, y los medios electrónicos, ¿no? El PayPal, las tarjetas, los vía móvil, el e-commerce, etc. La tendencia hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, es homologar estos 3 para hacerlo más rápido. En algún momento se dice que el tiempo es oro. En finanzas y neoliberalismo lo es. Cada segundo que tú puedas ahorrar en variable tiempo y puedas vender, quiere decir que vas a ganar más. Por eso el tiempo es una variable que genera economía, ¿no? En este sentido, en el sentido estricto. Pero en términos generales, entonces tenemos 3. Dentro de los tipos de cambio, digamos, de intercambio de bienes o servicios con dinero, que en esta primera parte del curso vamos a verlo, dinero como medio de pagar. Tú me das 2, yo te pago 5, ¿no? Es el valor de esas 2 cosas, son de 2.5 cada una, es el 5 el que yo te tengo que pagar. Ese es intercambio de bienes o servicios. ¿Cómo funciona en términos generales en la economía de las empresas? ¿Quién le quiere dar lectura a pues estos cuadritos sinópticos que pretenden, que necesita para que podamos ir empapándonos un poquito en este tema?
Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Ahí lo ven claramente? Sí. Ok, adelante, por favor. La economía de las empresas, ¿qué es lo que pretenden? Vender un producto o servicio que cubra las necesidades de un mercado, respondiendo a la demanda con una oferta. ¿Cómo es que lo hacen? Estudiando a los consumidores y sus necesidades. Para esto, ¿qué se necesita? Dinero, maquinaria y trabajadores. ¿Qué pasa si se necesita más? Puede pedir un crédito en el banco. ¿Qué beneficios obtiene? El dinero ganado menos los gastos dan el beneficio de la empresa, que puede ser superávit si hay más ingresos que gastos o déficit si hay más gastos que ingresos. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Vamos a ver y nos vamos a quedar el día de hoy con estos dos conceptos. Superávit y déficit. ¿Por qué razón? Ahora lo vemos desde la perspectiva de la empresa, quien produce, ¿no? Es decir, el país dice, yo tengo ganancias de mis importaciones y de las exportaciones, más de las exportaciones. Si exporto más, gano más. Sí, pero el Estado no produce hoy en día, produjo del pasado. El Estado nada más registra a través de impuestos, aranceles, tasas, ganancias sobre esa actividad. Pero quien produce es la empresa, ¿sí? Aceros de México es quien exporta la mayor parte del acero, ¿no? Es Ferromex, por ejemplo, ¿no? Acero hacia Estados Unidos. No es el Estado mexicano. ¿Sí me explicó? Vamos diferenciando bien cómo hoy en día la empresa privada es quien trae prácticamente el pandero, ¿no? Es quien mueve la batuta del sistema. ¿Por qué razón tenemos que ir conceptualizando estos conceptos que nos va dando su compañero? Porque, ¿qué pretende la empresa? Vender, vender, vender y producir, 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 producir. La dinámica, digamos, del milagro chino fue ese. Aprovechar su gran población, mano de obra barata, para poder producir. ¿Qué necesitamos? ¿Alguien me dice cuáles son los medios de producción? Por favor, jóvenes. De la economía. ¿Cómo produce uno su riqueza? En capitalismo. Trabajando. Ok, el trabajo es un factor, muy bien, producción. Primero la tierra, ¿no? Luego el trabajo. Luego el capital. Y llegamos a encontrar incluso un cuarto más, la tecnología o innovación. Quien mezcla estos cuatro en una licuadora va a ser el más competitivo. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? La tierra nos va a generar producir, es decir, ¿dónde vamos a estar? ¿Sí? El trabajo es lo que vamos a ejercer para transformar o producir ese algo. Y el capital es lo que vamos a herramientas, mano de obra, personas, know-how, conocimiento, innovación, software, que nos vaya a ayudar a ser más ágiles en tiempo y espacio. Todas estas variables, que son precisamente variables económicas que tenemos que ir entendiendo para poder conceptualizar esto, pues son los que le van a dar mayor beneficio. ¿Por qué? Porque la empresa va a ir creciendo en esta particularidad. Ahora bien, desde la perspectiva de la economía de las familias, el dinero nos sirve para intercambiar, para generar cosas. En las familias, ¿de qué nos va a servir? A ver, Diego, ¿me apoyas? Por favor. ¿O Gustavo? ¿Por ahí? No sé quién esté. Sí, la economía de la familia. Gracias. ¿Y qué pretenden? Satisfacer sus necesidades diarias y tener ahorros para el futuro. ¿Qué beneficios obtiene? El dinero ganado menos los gastos dan el beneficio de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Uno, varios miembros de la familia trabajan para conseguir un buen salario y sus gastos pueden ser fijos
dígase todos los meses, comida, luz, hipoteca, Ujú. o inesperados que se presentan de imprevisto, averías, celebraciones. Y por último, variables que cambian de un mes a otro, viajes, seguros del hogar, etc. Entonces, vemos aquí cómo en otra conceptualización las familias pues, no quieren el dinero para producir, no, lo quieren para satisfacer sus necesidades y ahorrar, para poder adquirir nuestro vestido, para poder adquirir nuestros lentes, para poder adquirir nuestro alimento. Vamos a tener gastos fijos, pero también, así como el Estado, también podemos invertir para generar más, en este sentido, dinero que vamos a utilizar para ganar. Gastos fijos, gastos inesperados, gastos recurrentes o bien variables, ¿no? De este sentido. ¿Qué quiere decir esto? El dinero ganado, ¿no? Menos los gastos, dan beneficio a la empresa. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener nuestro capital, es decir, 10 o 5, ¿no? Menos nuestros gastos, vamos a gastar 2. Estos 2 no se van a quedar con nosotros. ¿A dónde se van? Al consumo, a la empresa, a el alimento, a el Gatorade, a la Coca-Cola, al producto o al servicio, a la ida al cine. ¿Sí me explico? Todo esto lo estamos analizando desde la perspectiva ahora micro, para que podamos ir conceptualizando esa parte y podamos ir entrelazando los conceptos. Por ahí les voy a dejar, creo que es importante, un glosario de los términos financieros, jóvenes, para que le echemos una estudiada y podamos irnos empapando. Esto ya debieron haberlo a lo mejor revisado, desconozco si ya llevaron microeconomía o macroeconomía en su currícula, no sé si me pueden ayudar con eso para también saber cómo vamos en este sentido. ¿Ya llevaron micro macro en algún momento? Sí, ¿Sí? Ok, entonces no estamos tan ajenos, ¿no? a los términos. Entonces, bajo esta conceptualización, precisamente lo vamos a ver. Entonces, vemos precisamente que los tipos de finanzas, pues enfocados estos desde la perspectiva del dinero como medio de intercambio, pues van a beneficiar a la empresa, van a beneficiar al individuo y la familia, pero los tipos de finanzas en todas las categorías que revisamos, también vamos a verlas en dos vertientes. La parte pública, ¿no? Donde entra el Estado, que va finanzas públicas, ¿no? La parte del bienestar social, del bienestar de la población. Ayer, por ejemplo, ¿no? Decía el subsecretario Gatell, ¿no? Que pues gran parte, ¿no? De las pruebas COVID que se están dando en las grandes ciudades, principalmente en Ciudad de México, pues están pagando, ¿no? Con el erario público, y que era de muy mala fe que dos delegaciones de la Ciudad de México, dos alcaldías de la Ciudad de México, correctamente hablando, pues estuvieran cobrando a bajo costo cada una de las pruebas, ¿no? A 200 pesos, cuando esas pruebas son financiadas por dinero público. Entonces, ahí algo está pasando, ¿no? ¿Quién está siendo el oportunista en este sentido? Puesto que la finanza pública tiene ese gasto para una contingencia, como es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que busca precisamente satisfacer el bienestar social o se obtiene a través de este dinero, a través de impuestos y rentas del Estado para poder atender las pruebas, ¿no? Y o una acción legal, ¿no? Un decomiso que se va dando, como el INSABI, por ejemplo, el instituto que se creó para devolver al pueblo lo robado, como dicen, ¿no? En este sentido, pero que existe, ¿no? En este sentido, que son instituciones o la asistencia pública como la Lotería Nacional. Ese es el sector público. Pero el sector privado lo que busca es el lucro, generar ganancia, generar riqueza de la acción, de la compraventa, el lucro del inversionista, ¿no? Aquí va a jugar la oferta y la demanda. Tengo enfermos, produzco más medicinas, ¿no? Tengo mecanismos de necesidad tecnológica, pues voy a generar mejores y mayores productos tecnológicos para la conectividad, ¿no?
en este sentido, etcétera. Oferta y demanda. Siempre vamos a irlo vinculando en el sector privado. Y es el que más pesa, sobre todo en el tema financiero. Y obviamente tienen estas una acción también voluntaria en muchos aspectos con los organismos no gubernamentales que buscan financiar estos grupos. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Pregunta, inquietud en este sentido? Mañana vamos a revisar los objetivos precisamente en las finanzas internacionales. Vamos a ver las semejanzas y diferencias entre las finanzas públicas y las finanzas privadas, la clasificación de las finanzas, y vamos a ver también un cuadro que les preparé respecto a, digamos, el origen, las áreas de estudio, aquí lo estamos visualizando, de cada uno de estos elementos, para que podamos ir, ¿no?, irnos empapando en el entendimiento propio de nuestra materia general, que son las finanzas. De ahí pasamos a las finanzas internacionales ya en un rubro más específico, y si les parece, vamos, para que podamos ir trabajando también, les dejo por ahí un pequeño glosario para que podamos empaparnos en este fin de semana, digamos, de los términos que vamos a ir trabajando hacia la parte, digamos, teórica conceptual de inversión, inversión extranjera directa, inflación, deflación, recesión, ¿no?, ciclos económicos, etcétera, etcétera. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Rápidamente, antes de que nos vayamos, déjenme entrar de inmediato a su Brightspace para que podamos, me dicen si lo observan, por favor. Ya está. Déjenme entrar a su Brightspace. Quiero que lo veamos rápidamente. Este es nuestro cuerpo de la materia, finanzas para las relaciones internacionales. Voy desde el inicio para que lo podamos visualizar. Creo que ya todos tienen acceso, jóvenes. Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a contenido. En contenido ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida. Aquí les dejé el QR de nuestro grupo de WhatsApp para poder estar en comunicación. Les dejé también un mensaje de bienvenida, el icono de precisamente el enlace de nuestras reuniones Zoom, las cuales van a ser miércoles y jueves de 7 a 8:30 de la noche. De la misma manera, fechas importantes, ¿no? Iniciamos esta semana. Vamos a tener nuestro primer periodo de exámenes hacia el 21 y 26 del mes de febrero. De ahí pasamos a marzo, ¿no? En abril tenemos vacaciones. De ahí pasamos con exámenes finales y, bueno, diferentes particularidades. El paquete magisterial lo pueden descargar, lo que revisamos hace un momento, desde la perspectiva y en el icono que nosotros tenemos para que lo puedan ustedes observar. Vamos a tener, obviamente, y ya está nuestro criterio de evaluación, donde vamos a, en cuestión parcial, vamos a tener un 60% que involucra tareas y lecturas 5, examen escrito, que son 2, en este sentido 25 cada uno, participación en clase el 5%, vamos a tener también ensayos, ¿no?, que vamos a dejar a lo largo de estos primeros, digamos, 2 periodos, primero y segundo parcial, y de ahí nuestro examen final, ¿no?, hacia un 40%. Vamos a tener 32 sesiones virtuales vía Zoom. A veces tendremos algunas actividades asincrónicas también en este sentido, puesto la naturaleza de la materia nos permite, ¿no?, jugar con estos elementos. Aquí les estoy poniendo nuevamente los criterios de evaluación. Tienen ya el acceso a su biblioteca virtual y, bueno, en las unidades temáticas vamos a, ahora, bueno, aquí les dejo, ¿no?, la parte del, digamos, dinamismo de los componentes, ¿no?, de la globalización. Vamos a revisar precisamente en la primera unidad qué son las finanzas. Aquí les dejé un pequeño resumen que vamos a ir trabajando también a lo largo de mañana y la próxima sesión con el origen, y un pequeño video que vamos a revisar también la sesión del día de mañana para que podamos ir avanzando en esta tónica general
introductoria de la rama, ¿no? De nuestra materia, las finanzas en términos generales, y posteriormente, pues ya ir encaminándonos con mayor fuerza hacia lo que son en estas primeras partes las diferencias de las finanzas internacionales con, o digamos, versus las finanzas tradicionales, y todos los elementos conceptuales, ¿no? Inflación, deflación, crecimiento, recesión, devaluación, revaluación, los temas de los flujos, las tasas de interés, los mercados y la balanza de pagos en correspondencia propia de cada una de estas particularidades. Entonces, este es el principal, ¿no? elemento de nuestra materia. Vamos a ir trabajándolo poco a poco a lo largo de estas sesiones, y bueno, quisiera yo también pedirles que cualquier duda, pregunta, inquietud lo podamos pues ir comentando a través de nuestros canales institucionales, ya sea nuestro correo electrónico, que es el mío, luis.elizondo@anahuac.mx, o bien a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Para que podamos tener comunicación directa. Por ahí también ya les dejé un foro de bienvenida y un foro de opinión, precisamente, que vamos a ir trabajando para los temas de esta semana. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, jóvenes. No, profe, todo bien. ¿Sí? Diego, ¿alguna duda? José Luis, como alumnos que no han trabajado conmigo, bien, creo que vamos bastante bien, ¿no? Claro, clara la información y todo ubicado en las plataformas. Bien, jóvenes, pues no teniendo más pormenores, nos estaríamos viendo entonces el día de mañana en nuestro enlace Zoom a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, profe, un placer, buenas noches. Hasta luego, nos vemos mañana, jóvenes.